dar inicio con nuestra sesión de hoy. Buenos días nuevamente, chicos y chicas. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es el tema de de la redacción, que ya es nuestra tercera unidad. Y bueno, nada más recordarles que deben de tomar sus 2 capturas de pantalla. Ya está el espacio en Classroom para que ustedes ya puedan subir sus actividades. Tenemos para esta semana un test de ortografía con 13 preguntas, está muy sencillo. También van a realizar una autobiografía, ahorita les voy a decir algunas cuestiones, consideraciones a trabajar. Y, ¿qué otra cosa? Van a hacer un mapa conceptual, pero de ese todavía tenemos que esperar a mañana, y para el collage igual tenemos que esperar a mañana, ¿vale? Porque bueno, ven que una parte es hoy y otra parte es mañana. Y bueno, vamos entonces hoy a ver lo que son los tipos de escrituras dentro de los temas, tipos de escrituras y sugerencias para poder escribir. Recuerden que un buen escritor, lo primero es que, en este caso, lea varias veces su texto, ¿vale? Eso es lo más importante que debemos de considerar. Hay que leer varias veces nuestro texto para que de esa forma, bueno, pues sepamos dónde está. ¿Cuál es el propósito de esta tercera unidad? Bueno, que podamos comprender cuáles son las condiciones tanto internas como externas que dificultan la producción de escritos y que nos permitan desarrollar lo que son técnicas de producción para poder construir pues atmósferas apropiadas al pensar, analizar y escribir. Entonces, digamos que en esta tercera unidad, que prácticamente se va a trabajar en dos semanas o 4 clases, como les comentaba, pues vamos a estar revisando justamente esta situación, ¿no? De que veamos cuáles son las mejores técnicas para poder, pues, ser mejores escritores. Eso es lo importante, que podamos plasmar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿vale? Vamos a pasar con el proceso estructural interno. Aquí nos dice que dentro del proceso estructural interno las personas escriben por 3 motivos. ¿Cuál sería el primer motivo? Bueno, la necesidad, es decir, cuando yo les digo, como ahorita, ¿no? Van a hacer una autobiografía, entonces eso sería una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque es una exigencia, no lo están haciendo porque quieran, no es como que hoy se haya levantado Zeus y haya dicho, pues voy a hacer una autobiografía. No, simplemente cuando entra su materia, la maestra le pide que haga una autobiografía. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto nos dice que normalmente las personas adolescentes, o cuando estamos a lo mejor en esa etapa, no aplica para todos, llegamos justamente a escribir o a plasmar nuestras ideas en un diario. En un primer momento yo estaba pensando en que realizáramos un diario. Sin embargo, sí está bien, Jair. Sin embargo, ya no les quise decir, porque bueno, dije, mejor me enfoco en la cuestión de las exposiciones y ya no, y dejo de lado un poquito el diario, porque si no también le tenemos que dar seguimiento. Entonces, bueno, quienes están viendo la grabación, porque van a verlo los otros 2 grupos, ya mañana les estaría platicando cuál sería la dinámica de las presentaciones. Eso no se preocupen, ya mañana que nos veamos, yo voy a explicarles bien a detalle. Y el tercer punto, como proceso interno del motivo del por qué están escribiendo a las personas, pues sería porque también se aprovechan a partir de las bondades de la tecnología. Entonces es mucho más frecuente que cuando nosotros nos dirijamos a alguien que no vive tan cerca, un familiar o algo así, bueno, podamos utilizarlo por medio de lo que es un WhatsApp, una llamada no aplicaría en escritura, pero sí a lo mejor un correo electrónico, anteriormente una carta, ¿no? Que eran algunos de las cosas del por qué o de los motivos del por qué están escribiendo las personas. Y bueno, hay un autor que se llama Daniel Cassani, el cual nos dice que pues la razón del por qué las personas escriben es porque les gusta fotografiarse, en el caso de una autobiografía, ¿no? O bien explicar una fotografía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Daniel Cassani? Que las personas normalmente escriben, pero y él lo asemeja a las fotografías, ¿por qué? Porque llevan a veces un retoque, muestran a lo mejor los sentimientos o algo más allá de la persona, porque indica a lo mejor la experiencia, la formación, intereses y demás, ¿vale?
Y bueno, dentro de este mismo tema, pues nos menciona que cada uno de nosotros debemos de cuestionarnos. El primero es, me gusta escribir, ese sería como que el primer punto que yo tendría que saber. Me gusta escribir, no me gusta escribir, hasta ahí, ¿no? Yo siempre he dicho, no es necesario que hagamos escritos muy, muy grandes, o sea, no se trata de escribir un libro, pero sí posiblemente de hacer una escritura, pues lo mejor posible. ¿Qué es lo que más me gusta de escribir? ¿Y qué es lo que menos me gusta de escribir? ¿Por qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo para aprender, estoy escribiendo para compartir algo de mi vida. ¿Para qué escribo? Y esto, lo que les decía, no implica que nosotros estemos realizando un libro. Simplemente, pues, la escritura la estamos haciendo todo el tiempo sin darnos cuenta. A lo mejor ahorita hay quienes están tomando apuntes, eso ya es escritura. Si se están mensajeando con alguien, eso ya es escritura. O sea, todo el tiempo estamos escribiendo. Simplemente hay que hacerlo de la mejor forma. Y bueno, también nos hace mención de cuáles son los textos que escribo, qué adjetivos les pongo, cuándo escribo, en qué momentos, en qué estados de ánimo, cómo lo trabajo y demás. Y bueno, entonces, estas de acá, como les decía, son algunas de las preguntas que nos podemos hacer para que, pues ahora sí que para poder reflexionar acerca de nuestra escritura, ¿vale? Ahora, cuando yo ya empecé a escribir, pues me tengo que hacer otras preguntas, ¿como cuáles? Bueno, las otras preguntas serían como las que están aquí. ¿Hago muchos borradores? Si es que hacemos algún borrador, digo, posiblemente cuando ustedes me entregan las actividades que les solicito, por ejemplo, la de la semana pasada, justamente, que fue el ensayo que se realizó en equipo, desconozco si aquí posiblemente hicieron algún borrador previo. Lo ideal es que sí, ¿no? Pero si no lo hicieron, entonces posiblemente pues así fueron corrigiendo, pero al mismo tiempo que iban escribiendo, iban corrigiendo. Entonces, eso tenemos que reflexionar. Hago muchos borradores, qué equipo estoy utilizando, repaso los textos muy a menudo, consultaron diccionarios, no los consultaron, se sintieron satisfechos, por ejemplo, con el ensayo que estuvieron escribiendo, ahora que van a escribir su autobiografía, ¿están satisfechos o no? ¿Se preocupan porque les puede haber faltado algo? ¿Dedican tiempo a hacer las correcciones pertinentes? ¿Les gusta leer? ¿Qué es lo que leen? Porque eso igual es importante, ¿no? Si a lo mejor dicen, ah, pues yo sí leo, maestra, pero me gustan las novelas, adelante. O me gusta los cómics, perfecto. O sea, aquí depende igual de qué es lo que nos guste y ninguna lectura es mala. Y bueno, a partir de ello es que nosotros debemos de pensar que cuando estamos siendo escritores en formación, debemos de entender pues los tipos de textos que hay y cuáles son los que a veces nos resulta un poquito más complicados, más difíciles, más tediosos. Y bueno, Casani postula lo que son 4 tipos de escritos que justamente ustedes los van a rescatar para poder trabajar en en su diagrama, ¿vale? Entonces, esta semana es un mapa conceptual. Entonces, el primer tipo de escrito es la escritura funcional, el segundo es la escritura creativa, el tercero es la escritura expositiva y el cuarto es la escritura persuasiva. Vamos a pasar con el primer tipo de escrito. Le vamos a pedir a su compañero Cristian Josué si nos apoya con la lectura de este. Por favor, Cristian. Su objetivo consiste en explorar intereses personales, los diarios personales, cuadernos de viaje, apuntes de lluvia de ideas, forman parte de esta modalidad informal e intimista. Muchas gracias. La escritura personal, gracias, Cristian. La escritura personal está íntimamente relacionada con los escritos autobiográficos, con la realización de cualquier tipo de apunte que apoye o colabore a lo que nosotros hagamos. Posiblemente no llevamos un diario, ¿no? Como antes los que viajaban y andaban con su libretita porque solamente ahí podían narrar pues todo lo que veían. Por ejemplo, los marineros pues no tenían así como, y ahora en la actualidad siguen sin tener pues algunas cosas
que les permita pues narrar sus aventuras. Sin embargo, anteriormente pues manejaban esos libritos de apuntes, ¿no? Cuadernos de viaje. Entonces, eso va de la mano con la escritura personal. Ahora, vamos con la segunda, que es la escritura funcional. A ver, Gustavo, por favor. ¿Sí estará Gustavo? Ah, Se lleva a cabo con el propósito de comunicar, informar y estandarizar la comunicación. El estilo es frío, aun cuando se expresan literarias formas de cortesías. Las cartas, los contratos, los resúmenes, las memorias, solicitudes de invitaciones, felicitaciones son claros ejemplos de estas clases de escritos. muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, en la escritura funcional es cualquier tipo de escritura que nosotros hacemos para dar a conocer algo. Normalmente, pues se trabaja dentro de las organizaciones, las empresas, instituciones y demás, que es donde nos dicen, pues, por ejemplo, cuando llegamos y nos contratan, ¿qué es lo que hacen? Pues nos dan justamente el bonche de documentos, porque no es nada más una hoja, sino es un bonchecito donde vienen todas las cláusulas con las especificaciones de las funciones que vamos a realizar. Por ejemplo, cuando quieren dar a conocer una información, decíamos hace tiempo, utilizan las circulares, se utilizan los memorándum, es decir, hay mucha información que nos pueden dar a partir de la escritura funcional. Y bueno, después de esto tenemos la escritura creativa. Vamos a pedirle a su compañero Ramsés si nos apoya, por favor, Ramsés. Escritora creativa. Satisface la necesidad de crear y expresarse. Se reconoce en ella una especial atención al lenguaje, la materia prima. Poemas, mitos, ensayos, canciones, novelas surgen como resultado de esta búsqueda. Muchas gracias, Ramsés. Bueno, dentro de la escritura creativa, como nos dice su compañero, pues es donde interviene un poquito más la imaginación, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, nos menciona las canciones, que es lo que les decía, la escritura no tiene que ver con escribir libros, sino la escritura es todo lo que nosotros hacemos, como tomar apuntes, eso ya es escritura, mandar un WhatsApp, eso ya es escritura. Entonces, aquí pues nos dice que las canciones pues forman parte de la creatividad o se implementa la creatividad dentro de este. Y ya el último, que es la escritura expositiva, Susi, si nos apoyas, porfis. ¿Sí estará Susana? Sí, sí, sí. Escritura expositiva. Mediante estas estructuras se explora y presenta información. Se emplea primordialmente en el ámbito académico y laboral. Informes, exámenes, manuales, ponencias responden a este tipo de escritos. Muchas gracias, Susi. Bueno, en cuestión de la escritura expositiva, bueno, lógicamente aquí pues es cuando nosotros queremos dar a conocer algo. No sé, pues los investigadores cuando dan a conocer un avance justamente de lo que están realizando, una ponencia. Bueno, aquí pues se trabajan muchas cosas, ¿no? Dentro de este aspecto. Y, a ver. Sí, está bien, Itzel, no hay ningún problema. Y bueno, dentro de lo que es el proceso estructural interno, también tenemos otro tipo de escritura que a lo mejor ya no la maneja Daniel Casani, pero que sí está dentro de ella y hemos estado platicando. Es la escritura persuasiva, que es donde se da a conocer pues cierta información de un producto o servicio, inclusive ustedes hicieron un comercial, si no mal recuerdo. Y bueno, dentro de esta situación, pues nos dice que permite justamente influir en las demás personas a la toma de decisiones. Y bueno, tenemos los comerciales de cualquier tipo, los textos publicitarios también, ¿vale? Permítame un segundo.
Ok. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener claro a partir de lo que son los tipos de escritos? Pues que todo escrito tiene un objetivo, ya sea si estamos mandando un WhatsApp, tiene un objetivo. ¿Cuál es? ¿A quién va a ser? Ah, pues es un maestro, hay que ser un poquito más formal. Ah, pues es a mi amigo, un poquito más informal, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos de considerar, el objetivo, el tono, las características de los tipos de escrito que nosotros estemos utilizando. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí, chicos y chicas, ¿no? No, profe. Bueno, vamos a pasar con otro autor que se llama Ray Bradbury. Bradbury. No sé cómo se pronuncia muy bien, pero se escucha bien padre su apellido. Él es un autor estadounidense y nos dice que, pues, bueno, él sugiere más bien dos tipos de escritura funcional, donde nos dice que de lo que todos debemos de saber es acerca de la poesía y de los libros de ensayo. Y bueno, vamos a ver el primero que nos dice Ray, que es la poesía. La poesía nos dice que son las razones por las cuales una persona o un escritor asemeja lo que es la ejercitación de sus músculos. Pero aquí se trabaja mucho lo que es la escritura creativa, justamente, que es una de las que nos habló Daniel Casani. Entonces, aquí se trabaja lo que es la escritura creativa, ¿vale? Y bueno, nos dice que de acuerdo a las palabras de Ray, pues en los libros de poesía hay ideas en todas partes. Entonces, es algo de lo que nosotros podemos rescatar que nos menciona este autor. En cuestión de los libros de ensayo, es bueno, cuando vemos este término posiblemente nos causa un poquito de extrañeza, pero los libros de ensayo es todo lo que nosotros utilizamos como borradores previos para poder ya hacer las publicaciones. En el caso de muchos ensayistas, muchos escritores, pues no es como que escribieron un libro y a la primera les salió, simplemente como decíamos, van revisando sus textos, van corrigiendo sus borradores y van trabajando pues los temas, ¿no? Inclusive pues van viendo este tema si lo puedo trabajar o no lo puedo trabajar. Les voy a poner la pregunta detonadora antes de que se me olvide. La pregunta detonadora es, ¿qué importancia tiene el saber escribir correctamente? Ahí está. ¿Qué importancia tiene el saber escribir correctamente? No estoy hablando en una cuestión de ortografía, sino estamos hablando ahorita en una cuestión de intención de los escritos, ¿vale? Entonces, ¿qué importancia tiene el saber escribir correctamente en cuestión de la intención de los escritos? ¿Vale? Para que así lo estemos manejando, porque si lo vemos desde la parte, digamos, de la ortografía y eso, bueno, es otra onda. Entonces, ahí está, chicos y chicas, para que puedan contestar, por favor. Y bueno, quienes van a ver la grabación hoy van a contestar la pregunta en los comentarios y esa sería solamente una captura. La otra es cuando hagamos el pase de lista en el grupo de WhatsApp. Y bueno, decíamos, este autor maneja los dos tipos, que fue la poesía y los libros de ensayo como parte fundamental de un primer escritor o de un escritor, pues que va iniciando. Eso fue del proceso estructural externo. Interno. Ahora, dentro del proceso estructural externo, pues nosotros debemos de saber cómo es que se relaciona nuestro escrito con las demás personas. Y aquí nos dice que Daniel Casani recomienda lo siguiente. Nos dice que debemos de tener soportes para poder reunir información. Por ejemplo, un buen escritor no solamente se basa de lo que piensa en un solo momento, sino un buen escritor lo que hace es
que tiene información, ¿no? Por ejemplo, tiene una idea, la escribe en una hoja, en una libreta. Tiene acaba de ver algo, una experiencia, alguna situación y lo graba. Entonces, un buen escritor lo que hace es tener medios para recabar información, ya sea su celular, ya sea una libreta, es decir, hay medios que nosotros podemos ir utilizando, ¿no? Como primeros escritores. Ahora bien, después tenemos los utensilios para poder marcar nuestros escritos. No todo lo que se escribe pues está bien o todo es importante. Entonces para eso nos dice que de forma externa debemos de tener pues distintos medios para poder trabajarlos, como los que aquí se mencionan en su pantalla, que son pues los marcatextos y todo lo demás, ¿va? Y bueno, también tenemos que un buen escritor debe siempre de saber la extensión, el tono destinatario, el tipo de documento que va a utilizar para la argumentación, que justamente es algo de lo que vamos a estar trabajando el día de mañana, lo del tipo de argumentación. Ahora, la extensión, pues aquí nosotros debemos de saber pues la extensión del trabajo que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, cuando les pedí el ensayo, no les dije un número de palabras, pero sí les dije la extensión en cuestión de cuartillas. Les mencioné, es una para la portada, es una para la introducción, son 2 de desarrollo y es una de conclusión. Entonces nosotros estábamos hablando un aproximado de 5 cuartillas más los anexos. Entonces, aquí normalmente debemos de conocer el tipo de escrito para así saber, pues, cuál va a ser la extensión que vamos a estar trabajando en ese tipo de escrito. Después de la extensión tenemos el tono y destinatario. Hay que saber para quién va dirigido. Lo que les decía, nunca va a ser lo mismo mandar un mensaje inclusive de buenos días a nuestro amigo que mandárselo a nuestros papás, que mandárselo a nuestros maestros, que mandárselo a nuestro jefe, ¿no? Cuando estemos trabajando. ¿Por qué? Porque obviamente el tipo de escritura y el tono pues va a definir pues a lo mejor la respuesta de las demás personas, más si hacemos una petición. Entonces siempre hay que saber el vocabulario que vamos a utilizar, que es indispensable ser claros, ser precisos, pero no ser a veces tan directos, porque luego somos muy directos y entonces caemos en esa franqueza de la que luego dicen las personas y ya no hacemos las cosas correctamente. Y bueno, ya lo último que decíamos es el tema de la autobiografía. Hoy vamos a, bueno, en esta semana van a estar trabajando con una autobiografía, que es prácticamente narrar nuestra propia historia. Como cada uno de nosotros vamos a escribir una autobiografía, lo primero es que se habla en primera persona, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, chicos y chicas, porque si ustedes me hablan en tercera persona en su escrito, ya desde ahí estamos mal. Entonces, estaríamos hablando de una biografía y no una autobiografía. Entonces, yo sí les pido muchísimo que revisen su escrito si es que tienen dudas, revisen ejemplos si es que tienen dudas. La autobiografía, ¿qué es? Bueno, es un relato que hacemos las personas para poder contar nuestra propia historia, donde vienen, pues, cómo nacimos, cuándo nacimos, en qué lugar nacimos, la fecha, quiénes fueron nuestros padres, si tenemos hijos y demás. También contamos experiencias significativas del ámbito académico, del ámbito laboral. Siempre se platica dónde estudiamos, dónde fuimos creciendo, que de hecho ya les puse ahí las indicaciones que ustedes deben de ir poniendo. Sugiero las revisen por si mañana tienen dudas podamos contestar. Les pueda yo decir, mira, va así o va de esta forma, ¿no? También ustedes deben de saber qué es lo que me van a compartir. Yo no los puedo obligar pues sabes que tú me vas a compartir esto. No, yo te doy un esquema, pero cada uno de ustedes determina qué me va a compartir y cómo me va a compartir. Hay que saber el énfasis que le vamos a dar, ¿vale? Y algo importante es que en las autobiografías prevalece el yo. Entonces nosotros somos los protagonistas de esa historia, por eso es que va en primera persona. Aquí vienen lo que son algunos tips importantes a considerar. Hay que decidir qué momentos de nuestra vida queremos dar a conocer más,
Es importante el ámbito personal, familiar, académico, metas y pasatiempos, e inclusive van a platicarme todos, porque ahí sí les puse ahí en las instrucciones. Pero bueno, a lo mejor dice Ingrid, maestra, yo he tenido muchos logros académicos. Entonces Ingrid se va a basar más en los logros académicos. A lo mejor dice su compañero Juan, ¿no? No, pues es que, ¿qué cree? Yo soy un gran deportista y entonces me voy a dedicar más a mis pasatiempos. Perfecto, él se dedica más a contarnos sus logros en los pasatiempos. Y si alguien piensa, porque luego sucede, maestra, yo no tengo ningún logro, todos tenemos logros. Pregunten a sus papás, oye, no, cuando era chiquito, cuéntame algo, ¿a los cuántos años aprendí a hablar? Digo, posiblemente aprendieron a hablar bien rápido, eso es un logro. Platiquen con sus papás, ahora es momento, sus abuelitos, con quien hayan estado de chiquitos, y si no, lo que ustedes recuerden, ¿vale? Número 2, hay que organizar muy bien nuestros tiempos. Hay que empezar a escribir y hay que saber en qué momento lo vamos a hacer porque les tiene que dar tiempo de corregir. Recuerden que un buen escritor siempre corrige sus escritos. Establecer un orden en nuestra autobiografía. No puedo empezar con la prepa y terminar con el preescolar. Tengo que irme en orden. Contemplar el plan específico de lo que yo quiero enfatizar, que es lo que les decía. Cada quien va a tener un énfasis en su autobiografía. Chequen cuál quieren. Y bueno, escriban una primer versión. No olviden leer su escrito varias veces y corregir si es necesario, ¿va? Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra sesión. Tenemos test de ortografía, tenemos collage de evidencias, mapa conceptual y la autobiografía. Mapa conceptual y autobiografía, forman parte del 50%. Participaciones es collage y test de ortografía. Y bueno, en el examen tenemos en esta ocasión no va a haber examen, vamos a trabajar con las exposiciones, ¿va? Ya cualquier duda o situación, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, la plataforma, correo electrónico y Zoom. No sé si hay alguna duda, chicos y chicas. ¿No? Bueno, pues entonces que tengan un bonito día, un excelente inicio de semana y nos vemos mañana. Adiós, cuídense mucho. Gracias, profe. Adiós, Igualmente. profesora, gracias. Bye, bye. Nos vemos, profe. Adiós, Hasta luego, adiós. profe, nos vemos. Adiós, que estén muy bien.